Vemos que la dama dragón está extremadamente tensa, caminando de un lado a otro por la biblioteca mientras se arrepiente profundamente de su decisión. Por más que lo piense, enviar a Seyun al piso 67 fue un error. Se pregunta cuánto tiempo podrá resistir un granjero de la torre contra esas langostas, ya que se vuelven más peligrosas con cada segundo que pasa. De repente, la bola de cristal de la dama dragón comienza a brillar en rojo. Aparece una notificación del sistema preguntándole a la dama dragón Aileen si desea levantar el bloqueo. Ella toca sí. Vemos que se trata de su abuelo, Kaiser, quien de inmediato comienza a suplicarle frente a Aileen, diciéndole que estaba equivocado y pidiéndole perdón. Le ruega que nunca vuelva a bloquearlo. Mientras tanto, la dama dragón Aileen sigue procesando todo lo que ha ocurrido. Se muestra un resumen de los eventos anteriores, como Seyun fue enviado al piso 67 como gerente intermedio para encargarse de las langostas y la incertidumbre sobre si estará bien. Aunque Aileen es una administradora de la torre, no puede ayudarlo, lo cual la angustia profundamente. Kaiser nota esto y se siente decepcionado por no poder ayudarla tampoco. De pronto, Kaiser se da cuenta de algo y le dice a Aileen que no se preocupe en absoluto. Le recuerda que Seyun es el mejor. Seyun es el mejor granjero solitario. Entró a la Torre Negra completamente solo y sobrevivió hasta el piso 99 usando únicamente sus propias manos, una hazaña impresionante incluso para dragones poderosos. Influyó en incontables seres y los convirtió en sus compañeros para crecer más rápido que cualquiera. Y, sobre todo, Seyun es el representante del dragón negro, elegido nada menos que por la propia Aileen. Entonces, ¿cómo podría la dama dragón dudar de su propio juicio? La escena cambia y vemos a Seyun comiendo cebollines verdes desintoxicantes, mientras Teo ataca a varias langostas púrpuras, masticando cebollines al mismo tiempo. El abuelo Kaiser le dice a Aileen que Seyun estará bien, porque es el mejor granjero solitario que la torre ha visto jamás. Vemos a Seyun usar su daga y su guadaña para derribar todo lo que se cruza en su camino. La escena vuelve a cambiar y muestra a nuestro afortunado gato dorado, Teo, preguntándose qué habría hecho Seyun si él no hubiera empacado un manojo extra de cebollines desintoxicantes en su bolsa. Seyun simplemente le dice a Teo, el gerente, que hizo un excelente trabajo. Mientras tanto, la princesa coneja lanza magia para proteger a todos y desviar a las langostas. Ella sabe que las langostas rojas ya eran peligrosas, pero ahora se han vuelto púrpuras, lo que significa que la población de langostas en el piso 67 hectáreas ha aumentado aún más. Utiliza sus habilidades de atributo agua y dispara un cañón de agua, expulsando a las langostas. Aparece una notificación del sistema informándole a Seyun que las princesas guardianas y el guardián Teo han derrotado a una langosta púrpura. Seyun obtiene el 50% de la experiencia ganada por ambos. Ahora Seyun observa la situación con mayor calma y se da cuenta de que esto podría ser, en realidad, una oportunidad increíble para subir de nivel. Vemos al oso bebé, que ya no es un bebé, regresar a su forma gigante con su confiable arma de madera, aplastando a las langostas púrpuras con fuerza. Incluso Seyun lanza su hacha como si fuera Thor y luego la hace regresar a su mano. De repente, Seyun es emboscado por una langosta púrpura. Teo entra en pánico, pensando que el presidente Park está en peligro. Sin embargo, Seyun revela otro truco. La llama del compañerismo emerge y lo envuelve, formando una armadura protectora alrededor de su cuerpo. Sonríe y le dice a Teo que está bien, mientras múltiples langostas púrpuras son reducidas a pedazos. Teo y la princesa coneja quedan completamente impactados. Seyun explica que antes de venir al piso 67, la llama del fideicomisario le otorgó la llama de la protección y la amistad, así que ya no es el más débil. El oso bebé llama felizmente a Seyun papá, orgulloso de lo confiable que es en combate. Incluso la princesa coneja se da cuenta de que, si el dragón negro hubiera estado en el reino del lazo rojo en el pasado, las cosas habrían sido muy diferentes. Sin embargo, Seyun se pone serio y le dice a todos que, aún así, hay demasiadas langostas púrpuras. Derrotarlas solos no será posible. Vemos un enjambre masivo de langostas púrpuras cubriendo una estructura similar a una torre de arriba a abajo, disolviéndola en cuestión de segundos. Seyun y los demás continúan luchando sin descanso. Teo sabe que se están agotando y que pronto podrían quedarse sin cebollines desintoxicantes. Incluso el conejo guerrero, a pesar de ser el más fuerte del clan conejo, empieza a sentir el cansancio. Seyun se da cuenta de que todos están exhaustos. El oso bebé apenas logra mantenerse en pie, dependiendo de su fuerza descomunal. Seyun muestra una expresión de decepción, sabiendo que si los minotauros hubieran estado allí para protegerlos, las cosas habrían sido diferentes, o si Yona, la líder maga, estuviera presente, la situación mejoraría drásticamente.
De repente, algo encaja. Sejun sonríe, con un destello de esperanza brillando en sus ojos. Se da cuenta de que puede traer a Yona allí mismo, en ese instante. Saca la llave interdimensional que obtuvo cuando rescató a Bad. Justo cuando varias langostas púrpuras se abalanzan sobre él, activa la llave de inmediato, invocando un portal dimensional. Comienza a golpear la puerta, llamando a Yona para que la abra. Esto sorprende a la hámster maga, quien abre la puerta con una expresión frenética, preguntándose qué estaba pasando. Al principio, piensa que Sejun necesita la habitación y le dice que la mejora está casi completa. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que algo anda mal cuando el aire exterior se vuelve cada vez más tóxico. Sejun le dice que necesita su ayuda. Antes de que Sejun pueda explicarse mejor, Yona nota por sí misma las langostas púrpuras invadiendo el bosque. La estructura alta cercana ya había sido destruida. Las langostas púrpuras pronto también notan a la líder maga, viéndola como su próxima presa, pero Yona no retrocede. Su expresión se vuelve seria, sorprendentemente intensa para un hámster. Levanta su bastón y comienza a canalizar energía eléctrica que brilla en color púrpura. Cuando su bastón mágico se carga por completo, desata el giga-rayo. Todo el cielo se volvió púrpura con relámpagos, destruyendo innumerables langostas púrpuras que explotaban como fuegos artificiales. Incluso Sejun quedó impactado por el enorme poder que poseía el pequeño hámster. El oso bebé vitoreó emocionado ante el espectáculo, junto con las demás criaturas. La princesa coneja sonrió con alegría, mientras que el conejo guerrero observaba en silencio. Teo, a diferencia de los gatos comunes, quedó completamente cautivado por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando la escena cambia, Sejun se gira hacia la puerta dimensional mientras Yona desciende del cielo. Las langostas púrpuras continúan siendo hechas pedazos por los rayos, dejando a Sejun maravillado. Aparece una notificación del sistema, informándole a Sejun que el sistema ha sido actualizado. Ahora, como gerente intermedio, su misión es exterminar a las langostas púrpuras en el piso 67 de la torre. De un total de 700 millones de langostas púrpuras, 50.000 han sido derrotadas, otorgándole a Sejun 3 millones de puntos de experiencia y 50.000 monedas de la torre. Si falla, Sejun no podrá regresar a su ubicación original hasta completar la misión. Sejun queda en shock, no solo por la enorme cantidad de experiencia obtenida, sino también al darse cuenta de que aún quedan 700 millones de langostas púrpuras. El oso bebé regresa a su tamaño normal y todos observan la ventana del sistema, sin saber qué hacer a continuación. Yona los tranquiliza, explicando que una vez que el número disminuya, las langostas púrpuras volverán a ser langostas rojas, lo que hará que sea más fácil derrotarlas. Sin embargo, debido al aire tóxico, Yona comienza a verse pálida y de repente se desploma. Antes de que toque el suelo, Teo salta hacia adelante y la atrapa, colocándola con cuidado cerca del portal. Le dice a Yona que, como fue afectada por el veneno de las langostas, debe comer un cebollín verde desintoxicante de inmediato. Bajo los efectos del veneno alucinógeno, Teo parece aún más impresionante a los ojos de Yona. Ella lo elogia por su increíble magia y expresa alivio de que estén del mismo lado. Mientras Aono muerde un trozo de cebollín desintoxicante como un adorable hámster, se sonroja intensamente ante los halagos. Mientras tanto, el conejo guerrero inspecciona los alrededores e informa a Sejun que ya no percibe presencia de langosta cerca. Sejun se siente aliviado y decide que deberían tomar un descanso dentro del espacio dimensional que posee. Cuando la escena cambia, el conejo guerrero, el oso bebé y la princesa coneja entran al espacio dimensional, con los ojos brillando de asombro. Cuando Sejun entra junto con Teo e Yona, queda encantado por la atmósfera acogedora. El espacio dimensional se ha transformado en un lugar perfectamente ambientado para la Navidad. Sejun felicita a Yona por lo hermoso que decoró el lugar. La hámster sonríe con suficiencia y le dice que una tarea tan simple es fácil para ella. En ese momento, a Sejun se le ocurre otra idea. Se da cuenta de que, si usa el espacio dimensional de forma permanente, podría invocar a sus compañeros en cualquier momento, sin siquiera designarlos como subordinados. Era una idea verdaderamente revolucionaria, mientras Sejun observaba a todas las criaturas reír y jugar juntas. De pronto, nota que el oso bebé está comiendo algo y se pregunta qué será. El oso bebé le muestra de inmediato un trozo de carne y le dice a Sejun que las langostas alcanzadas por el ataque de relámpago en realidad estaban deliciosas. Sin embargo, cuando los demás lo huelen, no parece apetitoso en absoluto. Sejun hace una mueca extraña e incluso Teo quiere tirarlo, sabiendo que no se ve como algo que deberían comer. Pero cuando el olor desagradable se desvanece, Sejun se da cuenta de que el aroma debajo de todo eso se parece al del pollo.
De repente recuerda que en la tierra se decía con frecuencia que las langostas sabían a pollo. Sejun se inclina inmediatamente frente a Yona, preguntándole si podría modificar el pequeño brasero para que hiciera algo más. Cuando la escena cambia al exterior del espacio dimensional, el ambiente es desagradable. Sin embargo, dentro del espacio, un aroma delicioso llena el aire. Incluso Sejun comienza a babear junto al oso bebé, dándose cuenta de que lo que habían hecho era completamente una locura. El brasero había sido modificado y convertido en un asador, con múltiples trozos de carne de langosta ensartados alrededor, cocinándose lentamente. Los jugos goteaban mientras la carne se asaba, liberando un aroma increíblemente apetitoso. El oso bebé observaba feliz. Aparece una notificación del sistema informando a Sejun que se ha desbloqueado el logro, primer cocinero en preparar langosta púrpura asada en la torre. El logro se registra bajo el nivel de cocina 4, con un ligero aumento en la competencia. Mientras la carne de langosta seguía asándose, el sistema anunció que se había aplicado un efecto especial gracias al nivel de cocina de Sejun. La receta, rellenar langostas púrpuras con cebollines verdes desintoxicantes y asarlas a fuego indirecto, hacía que la carne quedara magra y sabrosa. Gracias a una cocción experta, tanto la carne como los cebollines quedaron perfectamente cocidos, dando como resultado una textura suave y un sabor excelente. El proceso también desintoxicó el veneno de la carne, otorgando resistencia de bajo nivel al veneno a cualquiera que la comiera. Este platillo fue clasificado como de grado CI. Cuando Sejun levantó una de las brochetas, quedó impactado por el enorme tamaño de la carne. Les dijo a todos los adorables monstruos que la probaran, asegurándoles que estaba completamente bien cocida. Aún así, Teo la encontró inquietante. Aunque olía bien, asar el cuerpo entero se veía un poco asqueroso. El oso bebé aprovechó la oportunidad y de inmediato agarró la pieza completa, diciéndole a Teo que la comería pasara lo que pasara. Sejun lo regañó con calma, advirtiéndole que estaría caliente, pero al oso no le importó. La lanzó al aire para que se enfriara y luego sopló sobre ella. El caparazón se agrietó sin romperse del todo, revelando una carne suave y tierna en su interior. La carne jugosa se deshizo en su boca y tenía un sabor celestial. El oso bebé la disfrutó enormemente y empezó a devorarla a una velocidad increíble. Teo lo observó con incredulidad, preguntándose cómo el oso podía comer algo que momentos antes se veía tan desagradable. Pero pronto, incluso Teo comenzó a babear, y los demás monstruos empezaron a preguntarse si también deberían probarla. Sejun caminó hasta el asador y sacó otra brocheta, diciéndoles a todos que había comida de sobra y que comieran despacio, disfrutándola. Les dijo que no fueran tímidos y que pidieran más cuando quisieran. Las adorables criaturas aceptaron la comida como si estuvieran recibiendo bendiciones del cielo. Mientras comían, Sejun finalmente dio su propio bocado. Después de todo un año y una pausa tan larga, el sabor lo llenó de felicidad. Todos quedaron encantados, comiendo una y otra vez. Sejun se dio cuenta de que el sabor era exactamente igual al del pollo asado que solía comer en la tierra. Pero cuando la escena vuelve a la puerta dimensional, vemos que el delicioso aroma ha atraído a varios monstruos del exterior. 3 monstruos peculiares, con ojos amarillos, azules y rojos, aparecen cerca de la entrada dimensional, creyendo que lo que sea que estuviera ocurriendo adentro era completamente imperdonable. La escena vuelve al interior del espacio dimensional, donde vemos a todos los monstruos durmiendo de forma adorable, apilados unos sobre otros. Sejun también dormía en una cama colgante, con la boca aún babeando por lo deliciosa que había sido la comida. Sin embargo, Teo intentaba salir del bolsillo dimensional. Había comido demasiado y estaba tan hinchado que no podía ni dormir. Cuando salió, vimos una sombra con la silueta de una rana que se acercó peligrosamente a Teo, lista para atraparlo y meterlo en un saco de yute. Mientras Teo pensaba si debía salir a dar una vuelta, de repente su cabeza fue cubierta por una bolsa. Gritó con una adorable voz de gato, sin entender qué estaba pasando. Resultó ser una criatura con forma de rana actuando de manera sigilosa, acusando a Teo de haber liberado a las langostas púrpuras en el pantano de Navia. La rana creía que, por culpa del inocente gato dorado, que no tenía idea de lo que sucedía, innumerables camaradas habían muerto. El rostro de Teo quedó visible fuera del saco de yute mientras lo arrastraban por el agua. Se preguntaba de qué hablaba la rana, pero ésta no estaba dispuesta a escuchar en absoluto. Declaró que, empezando por Teo, también se encargaría de los demás. Teo empezó a llorar y le rogó a la rana que esperara. Se presentó como un comerciante errante de nivel intermedio de la torre, el gato dorado Teo. La rana se negó a creerle, diciendo que un comerciante errante jamás se adentraría tanto en un lugar tan peligroso. Sin embargo, el compañero de la rana detuvo al secuestrador y le dijo que mirara el cuello del gato. Cuando lo hicieron,
vieron una insignia plateada de comerciante errante, demostrando que Theo decía la verdad. Theo se sentó en el suelo con expresión inocente, temblando violentamente de miedo después de haber sido secuestrado. Las otras dos ranas se preguntaron por qué un comerciante errante estaría cerca del pantano de Navia. Una tercera rana sugirió que la insignia podría ser falsa o robada. Al escuchar eso, Theo explicó frenéticamente que todo era un malentendido. Dijo que habían venido a eliminar a las langostas púrpuras y a salvar a las ranas joya que estaban siendo cazadas por ellas. Theo continuó hablando con voz alterada, diciendo que era subordinado del administrador de la torre, el único e inigualable dragón negro. Exigió que lo liberaran de inmediato. Las ranas no estaban listas para creer que el mismísimo dragón negro había venido a salvarlas. Theo las tranquilizó y les dijo que, si no le creían, intentaran tocar la puerta cercana, porque el dragón negro estaba durmiendo adentro y probaría que Theo decía la verdad. Sin embargo, solo imaginar al gigantesco dragón negro hizo que las ranas dudaran aún más. Temían que el dragón negro se enfureciera si interrumpían su sueño, especialmente después de haber tratado así a su subordinado. Theo permaneció ahí temblando mientras las ranas debatían qué hacer, sin atreverse a abrir el portal. Theo se preguntaba qué debía hacer, ya que las ranas se negaban a abrir la puerta. En ese momento, una de las ranas tuvo una idea extraña. Decidieron llevar a Theo ante el señor Gerón, quien sabría qué hacer. Theo preguntó quién era Gerón, pero las ranas de inmediato lo ataron a una larga vara de bambú. Dos de ellas levantaron la vara y se llevaron al gato recién capturado. Theo gritó sin parar, llamando al presidente Park para que viniera a salvarlo. Dentro del portal dimensional, Seyun se rascó la oreja mientras dormía, pensando que solo era un mosquito zumbando, y continuó durmiendo plácidamente. Afuera, Theo seguía gritando hasta quedarse sin aire, proclamando que era un comerciante errante de nivel intermedio, el gran Lord Theo, y ordenando a las ranas que lo soltaran. Molestas por el ruido, las ranas lo arrojaron contra una roca, asumiendo que un gato tan ruidoso debía ser falso. Después de un momento, todos se calmaron. La rana verde se acercó a Theo, mientras la rana azul le quitaba la bolsa de la cabeza. La rana verde se disculpó, explicando que habían perdido a demasiados camaradas recientemente y que tenían que ser cuidadosos. Solo entonces Theo se dio cuenta de que quienes lo habían secuestrado eran en realidad a quienes habían venido a salvar, las propias ranas joya. Eran tres, una azul, una verde claro y una verde oscuro. Theo se enfureció. Había venido a salvar a las ranas joya, y aún así trataban al gran comerciante como a un prisionero. Las reprendió con enojo, preguntándole si tenían idea de lo duro que habían luchado contra las langostas púrpuras para garantizar la seguridad de las ranas joya. Pero de repente, mientras Theo regañaba a las tres ranas joya, una voz grave resonó desde el pantano, preguntando cómo se atrevía a comportarse de esa manera. Viendo esto, Theo quedó en shock. Se dio la vuelta y miró hacia el pantano, que burbujeaba violentamente mientras el aire brotaba desde su interior. Desde el pantano fangoso, una silueta enorme emergió lentamente, una rana joya gigante. La criatura habló con una voz profunda, exigiendo saber quién se atrevía a gritar tan fuerte y perturbar su sueño. La rana joya gigante era tan colosal que incluso las ranas joya más pequeñas temblaron de miedo por un instante. Sin embargo, pronto se arrodillaron ante la enorme criatura y se dirigieron a él como el rey de las ranas joya, el más grande y poderoso de todos los de su especie. Mientras tanto, el Lord Jaron, rey de las ranas joya, estaba furioso con Theo. Creía que Theo los había perjudicado repetidamente a él y a sus hermanos. El agua del pantano se agitó con violencia, salpicando por todas partes y empapando por completo al gato dorado una vez más. Aunque Theo intentó desesperadamente secarse, el impacto fue demasiado fuerte y quedó inconsciente en el acto. La rana joya azul habló de inmediato, informándole a su señor, nada menos que al Lord Jaron, que habían capturado al gato en la zona del pantano con la mayor concentración de veneno. Al escuchar esto, el rey de las ranas joya asumió que Theo era quien había liberado al maldito insecto. Sin embargo, Theo ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Su cuerpo estaba completamente empapado y cada músculo le dolía intensamente. Además, estaba aterrorizado e incapaz de ejercer fuerza alguna en sus extremidades. Pero entonces, Theo empezó a actuar. Esto era exactamente lo que el viejo Theo habría hecho. De repente, lleno de energía, se irguió y habló en voz alta frente al Lord Jaron y las demás ranas joya, declarando que estaba destinado a convertirse en un gran mercader errante y que no podía caer por algo como esto. Theo se puso de pie con orgullo y se presentó de su habitual manera grandilocuente. Este cuerpo pertenece al mercader errante de nivel intermedio, el gato dorado Theo. Exigió saber cómo se atrevía el Lord Jaron a secuestrarlo, amenazarlo y tratarlo de esa manera sin ninguna prueba.
Teo declaró que el precio por semejante insulto sin duda sería pagado por las propias ranas joya. Lo que Teo creía que era una demostración intimidante no fue más que una broma para el rey de las ranas joya. El Lord Yarran levantó de inmediato una de sus enormes manos, con la intención de aplastar al diminuto gato por su desafío, llamándolo una insignificante cosita. Sin embargo, la rana joya verde oscuro lo detuvo. «Por favor, espere, mi señor», dijo, explicando que, según Teo, él era un subordinado del dragón negro, lo cual podría resultarles útil. Ante esto, incluso el Lord Yarran comenzó a sudar ligeramente. Si el administrador de la torre que Teo mencionaba era realmente el poderoso dragón negro, entonces la situación era mucho más grave de lo que había pensado al principio. Las tres ranas joya comenzaron a hablar apresuradamente con su rey, explicándole que, si Teo decía la verdad, hacerle daño sin motivo podría traerles enormes problemas. También le recordaron al Lord Yarran que Teo había afirmado luchar contra las peligrosas langostas púrpura, criaturas frente a las cuales las propias ranas joya no tenían forma de defenderse. Tal vez Teo realmente había venido a ayudarlos. Sin embargo, Teo estaba profundamente molesto. No solo dudaban de él, sino que ahora estaban presentando sus palabras ante su señor como si la idea hubiera sido de ellos. Aún así, para el Lord Yarran era difícil de creer. Incluso él, el poderoso rey de las ranas joya, se encontraba recuperándose en el pantano tras haber sido envenenado por esos insectos. No había forma de que un diminuto gato pudiera enfrentarse a monstruos que atacaban todo lo que encontraban. En ese momento, Teo aprovechó la oportunidad. Abrió su bolsa y habló con confianza. Si ese es el caso, entonces debería comer esto. De la bolsa mágica de Teo emergió un hermoso trozo de carne de langosta púrpura perfectamente asada. Con los ojos brillantes, Teo explicó que, si el Lord Yarran la comía, se recuperaría por completo. Técnicamente, el efecto provenía de la cebolla verde desintoxicante rellena en su interior, pero Teo no se molestó en explicar ese detalle. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una lengua gigantesca salió disparada y atrapó la carne asada. El Lord Yarran se la comió al instante, simplemente porque olía delicioso, sin importarle cuáles fueran sus efectos. Teo quedó atónito por el tamaño descomunal de la lengua del rey de las ranas joya. Los subordinados dudaron, preguntándose si su señor realmente debía comer algo solo porque olía bien. Antes siquiera de que terminaran de hablar, el Lord Yarran comenzó a comportarse de forma extraña. Sintió algo agitándose dentro de su cuerpo. Las ranas joya temieron que algo terrible estuviera ocurriendo en el interior de su rey. Entonces, de repente, una luz centelleante envolvió al enorme sapo. De su boca escaparon sonidos de puro placer mientras una luz de colores del arco iris llenaba el área. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el Lord Yarran habló con una voz renovada. Su cuerpo se sentía increíblemente ligero y rejuvenecido. El antes intimidante rey de las ranas joya ahora lucía completamente diferente, gigante pero viscoso, adornado con múltiples colores y con una radiante joya arcoíris brillando en su cabeza. Hace unos momentos era aterrador. Ahora se comportaba como un cachorro mimado, preguntando ansiosamente qué le había dado Teo, porque estaba increíblemente delicioso. La rana gigante se preguntaba qué demonios era ese platillo, ya que sentía que todas las toxinas de su cuerpo habían desaparecido por completo. Le preguntó a Teo si tenía más. El gato soltó una risa maliciosa, sabiendo que había sido una buena decisión tener suerte. Había guardado algunas langostas asadas por si acaso. Gracias a esa comida, el rey de las ranas joya finalmente estuvo dispuesto a hablar de un trato con él. La escena cambia y vemos a múltiples langostas púrpura atacando a los hombres lagarto. Estos las cortaban en dos con su habilidad con la espada, pero en el momento en que las toxinas tocaban sus cuerpos, la situación se volvía aún más aterradora e imposible de manejar. Un enorme enjambre de langostas púrpuras se volvía cada vez más violento, cerrándose sobre los hombres lagarto, que apenas lograban resistir. Nos enteramos entonces de que el líder de la guardia de los hombres lagarto se llamaba Tamurao. Todos los demás monstruos del piso 67 estaban confundidos, preguntándose por qué la cantidad de langostas no disminuía en absoluto. Además, se estaban quedando sin cebollas verdes desintoxicantes y la situación se estaba saliendo completamente de control. Tamurao sabía que esto no podía continuar por más tiempo. Mientras el pantano púrpura se acercaba cada vez más, a solo unos pocos centímetros, se preguntó si ese sería realmente su final. De repente, una enorme y familiar lengua apareció de la nada. En un solo movimiento, atrapó a docenas de langostas púrpura y se las tragó enteras. Un eructo tronador siguió, acompañado de una voz satisfecha comentando que las langostas estaban realmente deliciosas. No era otro que el Lord Yarran, quien había venido a rescatar a los hombres lagarto.
Todos quedaron conmocionados al ver al rey de las ranas joya devorar las langostas venenosas sin sufrir ningún efecto negativo. El Lord Jarran entonces reveló su verdadero poder tras haber sido completamente rejuvenecido. Comenzó a girar su lengua como un helicóptero, barriendo el enjambre y devorando incontables langostas sin siquiera detenerse a digerirlas. Mientras la rana continuaba consumiendo langostas una y otra vez, los hombres lagartos se dieron cuenta de que el rey de las ranas joyas se estaba comiendo decenas de miles a la vez. Miraban con incredulidad, preguntándose quién era realmente ese ser tan abrumador. Finalmente, el Lord Jarran se presentó. La joya multicolor de su cabeza brilló con intensidad mientras declaraba que él era el rey de las ranas joya y el señor del pantano de Navia, el Lord Heron. De pie, orgulloso, sobre la cabeza del sapo gigante, se encontraba un diminuto gato dorado, nada menos que un subordinado del dragón negro. Se presentó como el mercader errante de nivel intermedio, el gato dorado Teo. Luego supimos que Teo había firmado un contrato con el rey de las ranas joya anteriormente. Gracias a ese contrato, el Lord Jarran ahora lo estaba ayudando resolviendo él solo la crisis de las langostas púrpura. Algunos subordinados dudaron, preguntándose si realmente era seguro que su señor comiera tantas langostas venenosas al mismo tiempo. Sin embargo, ninguno se atrevió a oponerse, ya que la vida del Lord Jarran había sido salvada por el propio Teo. La escena vuelve a cambiar y vemos a Teo montado sobre el enorme pero sorprendentemente adorable rey de las ranas joya. Teo le ordenó al Lord Jarran que comiera tantas langostas púrpura como fuera posible y que llenara su estómago hasta quedar completamente satisfecho. Al escuchar esto, el Lord Jarran saltó directamente al corazón del enjambre de langostas púrpura que estaba cubriendo toda el área. Mientras tanto, la escena regresa al espacio dimensional. Sejun finalmente despertó, junto con los otros monstruos. Mientras se estiraba y miraba a su alrededor, frunció ligeramente el ceño, preguntándose a dónde había ido el gato dorado Teo. Ahora, Sejun estaba realmente preocupado. Se preguntaba si todos estaban listos, porque tenían que salir a buscar a Teo y averiguar a dónde había ido. El oso bebé y el conejo guerrero ya estaban preparados, al igual que los demás. Sin embargo, la princesa estaba confundida, preguntándose a dónde podría haber ido el gato dorado él solo en plena noche. Incluso Yona estaba inquieta, sabiendo que el exterior todavía debía estar plagado de langostas. Precisamente por eso Sejun sabía que tenía que encontrar al gato cuanto antes, de lo contrario, las cosas podrían salir muy mal con facilidad. Mientras tanto, el conejo negro dio un paso al frente y sacó pecho con orgullo, diciéndole a la princesa que, pasara lo que pasara, juraba protegerla a cualquier costo. La princesa se sonrojó ligeramente y respondió que confiaba en él, llamándolo Sir Caballero. Al escuchar eso, el conejo negro también se puso rojo, totalmente nervioso por sus palabras. Entonces Sejun les dijo a todos que se prepararan, mientras finalmente extendía la mano hacia la puerta dimensional. En el momento en que la puerta se abrió, todos salieron corriendo con todo su poder mágico y fuerza física, gritando a todo pulmón y vengadores, reúnanse, y retando a los insectos a que se atrevieran a enfrentarlos. Pero apenas pusieron un pie afuera, se quedaron congelados. No había nada. El entorno estaba completamente desolado. Solo la puerta dimensional permanecía detrás de ellos, sin ningún enemigo a la vista. Sejun comprendió de inmediato que el área que habían limpiado anteriormente seguía siendo segura. De pronto, las orejas del conejo negro se levantaron. Se movieron ligeramente. Alzó la mano e indicó a todos que esperaran. Concentrándose con cuidado en el sonido, percibió algo enorme acercándose a su posición. Sejun se tensó al instante, preguntándose qué podría ser. La princesa especuló que tal vez se trataba de una nueva especie de langosta, pero Yona negó con la cabeza, diciendo que no debería ser posible. Aún así, Sejun apretó con fuerza el mango de su hacha y les dijo a todos que se prepararan para lo que fuera que se aproximaba. Lo que ocurrió a continuación lo dejó completamente en shock. Una rana gigante dio un salto repentino hacia Sejun y los demás. Todos gritaron alarmados cuando la enorme criatura cayó pesadamente en el pantano. El impacto levantó agua fangosa por todas partes, empapando a todos los que estaban cerca. Cuando el agua se calmó, notaron una pequeña silueta aferrándose desesperadamente a la rana. Era Teo, colgando apenas. Teo miró a sus compañeros con una sonrisa engreída y los provocó, preguntándoles si habían estado esperando al poderoso Teo, el gato dorado. No había nada que temer. La rana llevaba ahí un buen rato. Yona miraba la escena con incredulidad, completamente confundida por lo que estaba viendo. Sejun le preguntó rápidamente a Teo si estaba bien. Teo respondió con orgullo que estaba perfectamente y añadió con total naturalidad que incluso había conseguido un nuevo subordinado llamado Heron. Sejun parpadeó. ¿Quién es Heron? Teo explicó que, gracias a Heron, habían eliminado una enorme cantidad de langostas púrpura.
En ese momento, el gigantesco rey de las ranas joya notó la marca en la mano de Sejún, el inconfundible emblema del dragón negro. Sin dudarlo, el Lord Yaruan, junto con varias ranas joya, se inclinó inmediatamente ante Sejún. Explicaron que habían podido superar la crisis de las langostas gracias al platillo que Sejún había cocinado, y que éste los había ayudado enormemente. Sejún se preguntó en voz alta si esas ranas eran distintas a las del piso 75. Iona explicó que esas eran ranas joya, precisamente el objetivo de su misión. Aunque no estaba completamente segura de si eran exactamente las mismas, Iona recordó que ese era el tipo de criatura que debían proteger en esta expedición. El Lord Yaruan no era otro que el rey de las ranas joya, y en ese momento, Teo estaba sentado adorablemente sobre su cabeza. Iona apenas podía creer que el gato dorado hubiera logrado convertir a un ser tan poderoso en su subordinado y además completamente por su cuenta. Miró a Teo con asombro, preguntándose quién era realmente para poseer una influencia tan increíble. Teo, sin embargo, no le dio importancia a nada de eso. En lugar de eso, se giró de inmediato hacia Sejún y le preguntó si había hecho un buen trabajo. Sejún, aunque todavía nervioso, también sentía una enorme curiosidad por saber cómo Teo había logrado todo aquello. Pero Teo no tenía ninguna intención de explicarlo todavía. Primero venían los premios y los churros. Después de haber hecho un trabajo tan bueno, se merecía al menos eso. Aferrándose con fuerza a las piernas de Sejún, Teo lo instó a regresar adentro. Sejún abrió nuevamente la puerta dimensional y les dijo a todos que hablarían dentro. Teo ya estaba medio ido, soñando despierto. Sejún, por su parte, ya sonreía, imaginando los premios que estaba a punto de recibir. Pero cuando Sejún se dio la vuelta, notó que el Lord Yaruan dudaba, preguntándose claramente cómo podría caber por la entrada. Sejún se disculpó, explicando que, aunque le encantaría invitarlo a pasar, la entrada simplemente era demasiado pequeña. El Lord Yaruan demostró ser un rey sabio y comprensivo. Respondió con calma que Sejún no tenía por qué preocuparse. De repente, la joya multicolor en la cabeza del Lord Yaruan comenzó a brillar. La luz era tan intensa que todos tuvieron que cerrar los ojos para protegerse. A medida que el resplandor se intensificaba, ocurrió algo increíble. Poco a poco, el enorme cuerpo del Lord Yaruan comenzó a encogerse. Cuando la luz finalmente se disipó, el que antes era el gigantesco rey de las ranas joya se había transformado en una rana pequeña, regordeta y adorable, incluso más chica que las demás ranas joya. Sejún lo miró boquiabierto y se preguntó en voz alta si el Lord Heron era similar al oso bebé, alguien capaz de encogerse y agrandarse a voluntad. Al escuchar eso, el rey rió suavemente y le dijo a Sejún que no era nada especial. Iona se abalanzó de inmediato para examinar a la rana recién transformada, con la curiosidad desbordándole por completo. Mientras Sejún les decía feliz a todos que debían comer juntos, la escena volvió una vez más al acogedor espacio dimensional. Iona estaba regañando a Teo, como una novia preocupada, preguntándole si acaso tenía idea de lo angustiado que habría estado el hámster después de que desapareciera en medio de la noche. Teo, sin embargo, estaba completamente relajado, sabiendo que en realidad no había pasado nada malo. También sabía que era mejor no mencionar que había sido secuestrado y que casi había muerto, porque eso solo empeoraría las cosas para él. Cuando la escena volvió a enfocarse en Sejún, vimos que toda la chimenea ya había sido terminada y ahora estaba siendo mejorada una vez más, para que pudiera cocinar aún más comida en su interior. Teo y los demás se reunieron alrededor, babeando sin control al ver una comida deliciosa. Sejún y los demás también se acercaron, incapaces de contener la saliva cuando vieron el apetitoso guiso frente a ellos. El platillo se llamaba guiso de papas del chef Púrpura. Estaba hecho con carne de langosta púrpura cortada en finas láminas, combinada con cebollas verdes desintoxicantes y papas de fuerza, todo hervido durante mucho tiempo para que los ingredientes se mezclaran de forma armoniosa y potenciaran mutuamente sus efectos. Al consumirlo, la fuerza aumentaba en 10,5 puntos durante 30 minutos, además de otorgar sensación de saciedad por 4 horas y una resistencia baja al veneno. Mientras la comida se cocinaba en una enorme olla de barro, todos hicieron fila con entusiasmo. Sejún les dijo que tomaran sus porciones y comieran hasta quedar satisfechos. Cuando el conejo guerrero negro comió, sintió una satisfacción total, tanto física como espiritual. Iona comió en silencio, mientras que las ranas joya también disfrutaban del platillo, maravilladas por lo delicioso que estaba, especialmente la combinación de las cebollas verdes desintoxicantes con la carne de langosta púrpura. Una de las ranas joya pensó que era algo milagroso. Normalmente, con solo tocar la piel de una langosta roja, la piel de una rana se derretía por su toxicidad, pero gracias a las cebollas verdes, el efecto desintoxicante era increíble. Mientras tanto, el adorable rey de las ranas joya estaba encantado,
diciendo que esto era exactamente lo que cabía esperar del dragón negro. Gracias a esta comida, por fin podrían luchar adecuadamente contra las langostas. Sejún animó a todos a comer bien y recuperar fuerzas para poder terminar de exterminar a las langostas púrpura. Sin embargo, para las ranas joya, el sentimiento era agridulce. Podían comer hasta saciarse ahora, pero sabían que, una vez acabada la plaga, ya no podrían volver a disfrutar de este delicioso platillo, lo cual les partía el corazón. Sejún sonrió y les dijo que había algo que aún no les había contado. Les hizo una seña para que lo siguieran, diciendo que quería mostrarles algo. Cuando todos siguieron a Sejún, este se detuvo frente a una puerta de madera. Incluso Theo sintió curiosidad, preguntándose qué era esa puerta, ya que la última vez que la había visto estaba demasiado ocupado comiendo como para prestarle atención. Sejún explicó entonces que le había pedido al dragón negro que abriera esa puerta para él y que además había pedido a Yona que creara un espacio especial. Cuando la puerta se abrió, todos quedaron atónitos. Dentro había un enorme congelador lleno de una cantidad gigantesca de langostas púrpura congeladas. Yona explicó que originalmente las había congelado como muestras de investigación para la Asociación de Magos y que, según ella, no había problema en que Sejún usara algunas como ingredientes de cocina. El oso bebé no soportó el frío y comenzó a estornudar sin parar. Las ranas joyas se preguntaron si congelar las langostas haría que supieran mejor. A medida que la temperatura bajaba aún más, el rey de las ranas joya comenzó a sentirse cada vez más somnoliento, mientras que incluso Theo empezó a tiritar de frío. Sejún se dio cuenta de que los monstruos no estaban familiarizados con el concepto de almacenamiento en frío. Les explicó que mantener las cosas frías evitaba que se echaran a perder, permitiendo conservarlas y comerlas durante mucho tiempo. Gracias a Yona, ahora tenían un enorme congelador para preservar ingredientes. Yona se sonrojó ante los elogios y explicó que instalar un círculo mágico de congelación semipermanente en un espacio tan grande era, en realidad, magia de muy alto nivel, pero que aún así había logrado hacerlo. Todos quedaron sorprendidos por lo competente que realmente era Yona. El oso bebé comenzó a trepar por los enormes bloques de hielo, mientras que la princesa se preguntó si también deberían congelar las cebollas verdes desintoxicantes para que no se desperdiciaran. Sejún les dijo que no era necesario, ya que podía cultivar más sin problemas. Las ranas joya no entendían bien el concepto de agricultura, pero aún así lograban sobrevivir. Sejún empezó a explicarlo, pero a mitad de camino se dio cuenta de que todos habían comenzado a estornudar y toser porque hacía demasiado frío. Para ese momento, el rey de las ranas joya ya se había quedado dormido, entrando en hibernación. Mientras tanto, tanto Yona como la rana joya verde estaban perfectamente bien. En ese instante, Sejún tuvo una gran idea. La escena cambió entonces a la torre del administrador, donde Aline hojeaba varios libros al mismo tiempo. Leía con intensidad, preguntándose qué debería hacer hasta que Sejún regresara, sabiendo que necesitaba otorgarle la autoridad adecuada como administrador de nivel intermedio para que no volviera a enfrentar tantas dificultades. Libro tras libro, siguió leyendo, hasta que de pronto sus ojos brillaron. Había encontrado algo. El libro era mágico, sus letras resplandecían con luz propia. Aline abrazó el libro azul con fuerza, sintiéndose aliviada. Sabía que era eso, que por fin había encontrado la solución. Confiada en que Sejún regresaría sano y salvo al piso 99, sostuvo el libro con cuidado, segura de que todo saldría bien. La escena vuelve a cambiar, mostrando a los hombres lagarto, junto con los guardias de la tribu lobo y los demás, aliviados y felices de que la evacuación de los heridos hubiera terminado. Ya no sentía ninguna presencia de langostas a su alrededor. Finalmente, los hombres lagarto pudieron respirar tranquilos y algunos comenzaron a pensar que la batalla por fin había terminado. Sin embargo, su líder, Tamurao, los detuvo y les dijo que era demasiado pronto para celebrar. La guerra aún no había acabado. Les recordó que tanto el administrador Theo como el Lord Yaran, quienes habían tenido roles cruciales en la batalla, se habían dirigido primero al pantano. Aún podrían estar luchando incluso ahora. Los hombres lagarto, que les debían la vida, no podían quedarse de brazos cruzados. Con la moral en alto, todos se reunieron y decidieron marchar hacia el pantano para protegerlos. Pero cuando la escena cambia y finalmente llegan al pantano, se encuentran con una visión completamente inesperada. En lugar de un campo de batalla, ven al oso bebé y a los demás monstruos plantando tranquilamente cebollas verdes desintoxicantes y cebollas verdes afiladas en el suelo. Sejún y Theo supervisaban el trabajo, guiándolos sobre cómo plantar correctamente los cultivos. Los hombres lagarto quedaron totalmente confundidos, preguntándose qué estaba pasando exactamente. Yona notó su llegada y se alegró sinceramente de ver que habían llegado justo a tiempo. Los hombres lagarto quedaron atónitos, especialmente Tamurao,
al ver que Yona, la líder de la Asociación de Magos de la Torre, estaba cultivando. Tamurao se preguntaba qué demonios estaba pasando. Sejun sonrió levemente y explicó que estaban poniendo fin a la batalla contra las langostas de una vez por todas. Gracias a la idea del gran dragón negro que los respaldaba, los hombres lagarto finalmente comprendieron que el joven frente a ellos era el representante del dragón negro. Notaron que los ojos de Sejun brillaban tenuemente, como si hubiera despertado un nuevo poder, mientras les daba instrucciones a las ranas joya para que plantaran cebollas verdes en zonas específicas del pantano. Teo, por otro lado, estaba completamente desconcertado. Preguntó por qué se tomaban tantas molestias en dividir las cebollas verdes y plantarlas por todas partes. Sejun explicó que las cebollas verdes eran lo más importante del mundo. Debían plantarse en suelos bien drenados, ya que no crecerían correctamente en terrenos demasiado húmedos. Gracias a su habilidad de plantación, que ahora había alcanzado el nivel 5, Sejun podía ver con claridad qué tipo de suelo era adecuado para cada cultivo. En esta situación, esa habilidad estaba demostrando ser mucho más útil de lo que jamás había imaginado. Muy pronto, incluso el ejército de los hombres lagarto comenzó a ayudar a las ranas joya a plantar las cebollas verdes. Mientras el trabajo agrícola avanzaba a toda velocidad, Sejun pensó que, una vez terminado, podría plantar cebollas verdes sin problemas. Desde el principio, su objetivo había sido evitar la extinción de las ranas joya en el pantano de Navia, en el piso 67. De repente, apareció una notificación del sistema. Al mismo tiempo, el conejo guerrero negro percibió algo extraño. La princesa preguntó qué ocurría, y el conejo guerrero anunció que las langostas púrpura finalmente estaban llegando. Otro enjambre gigantesco se dirigía directamente hacia ellos a una velocidad increíble. El conejo guerrero negro empuñó su confiable martillo. Un enorme enjambre de langostas púrpuras se cernió sobre sus cabezas. Todos entraron en pánico por un breve instante, pero pronto se calmaron. Después de todo, Sejun estaba con ellos. Sejun anunció de inmediato que todos debían masticar las cebollas verdes desintoxicantes y usar las cebollas verdes afiladas como armas para cortar a las langostas en dos. El oso bebé gruñó con fastidio, diciendo que no importaba cuántas veces viera a esas langostas púrpura, siempre le parecían asquerosas y repugnantes. La escena cambia y vemos a las ranas joya, al oso bebé y a los hombres lagarto preparándose para combatir al enjambre mientras consumen las cebollas verdes desintoxicantes, que les otorgaban inmunidad al veneno durante una hora. Sejun declaró que su única misión era proteger el pantano de Navia. Sacó su daga y su hacha, listo para luchar junto a sus compañeros de confianza. Ahora vemos a Yona, que lanza ataques de relámpago sin descanso, reduciendo a las langostas púrpura a desechos. Sejun volvió a declarar que su única misión era proteger el pantano de Navia. El oso bebé balanceaba su enorme tronco de madera, aplastando a las langostas rojas en el aire. El conejo guerrero negro y los hombres lagarto luchaban ferozmente con espadas y martillos, decididos a destruir tantas langostas púrpura como fuera posible. En el centro de todo estaba Sejun, empuñando dos armas y abriéndose paso a través del enjambre, rompiendo su formación con una precisión implacable. Mientras tanto, Teo soltó al rey de las ranas joya de sus brazos. Cuando el Lord Heron dio un salto hacia adelante, la joya en su espalda comenzó a brillar una vez más con múltiples colores. En cuestión de instantes, la rana recuperó su tamaño gigantesco original, mientras el hambre hacía que su estómago se expandiera. Mirando a las langostas púrpura como si no fueran más que bocadillos deliciosos, el Lord Heron comenzó a girar su lengua como un helicóptero otra vez, atrapando múltiples langostas en un solo barrido. Comía por miles sin dudarlo, engulléndolas una tras otra con voracidad. Quienes nunca habían visto algo así quedaron completamente conmocionados, incluidos Sejun y la princesa. Les parecía increíble y deseaban que el rey de las ranas joya continuara sin parar. Mientras tanto, las demás ranas joya también se unieron. Aunque eran pequeñas, empezaron a comer langostas púrpura, ya que estas ya no eran venenosas en absoluto. El líder Tamurao cortaba tantas langostas púrpura como podía, partiéndolas limpiamente en dos. Pero entonces notó algo impactante. Vio que las langostas estaban cambiando de color. Los ojos de Tamurao se abrieron de par en par al darse cuenta de que las langostas estaban degenerando y volviendo lentamente a su forma original, langostas rojas. Sintió como el alivio lo invadía mientras la esperanza regresaba. Apareció una notificación del sistema, alegrando a todos, incluido Sejun. La leyó en voz alta, anunciando que, a medida que la población de langostas disminuía, estas regresaban de su forma púrpura a la forma roja original. Con la disminución del enjambre, todos gritaron al unísono y lanzaron una nueva oleada de ataques. Finalmente, la escena cambia y vemos a Teo soltando un suspiro de alivio. Todos los demás también habían terminado su parte de la batalla.
Teo estaba feliz de que hubieran ganado sin que nadie resultara herido, comprendiendo que ese era el verdadero poder de las cebollas verdes afiladas y las cebollas verdes desintoxicantes. Incluso el Lord Heron, el rey de las ranas joya, estaba eructando ruidosamente después de la batalla, tan satisfecho por su festín que parecía al borde de explotar de felicidad. Uno de los soldados hombres lagarto se acercó a Seyun y, con respeto, lo llamó el Gran Dragón Negro. Dos ranas joyas se acercaron poco después, inclinándose profundamente y agradeciéndole por haberla salvado. Las ranas joya prometieron que, a partir de ese momento, cultivarían por su cuenta tanto las cebollas verdes afiladas como las cebollas verdes desintoxicantes. Juraron exterminar a las langostas restantes y proteger el pantano de Navia por sí mismas. En ese instante, una notificación del sistema informó a Seyun que finalmente había completado la misión de administrador de nivel intermedio después de casi un año entero. Como recompensa, obtuvo 3 millones de puntos de experiencia y 50.000 monedas de la torre. Seyun apenas podía creerlo. Sentía que había logrado una hazaña increíble. Justo entonces, el líder de los hombres lagarto, Tamurao, volvió a dar un paso al frente, llamando también a Seyun el Gran Dragón Negro. Tamurao confesó honestamente que él había sido en gran parte responsable de toda la situación. Seyun recibió un punto extra de atributo y se preguntó a qué se refería Tamurao. Entonces apareció un recuerdo del pasado. Se reveló que los hombres lagarto habían confiado en Tarek el cerdo, quien en realidad era el cerebro detrás de alimentar a las langostas incluso después de haber sido sometidas. Tamurao había recibido recompensas constantes de él y nunca sospechó que algo estuviera mal. Ahora, Tamurao colocó una caja de recompensas en sus manos y la abrió, mostrándole a Seyun el objeto que había recibido del cerdo. Se la ofreció, queriendo sacrificarla al Gran Dragón Negro. Seyun se negó. Le dijo a Tamurao que no era necesario y, en su lugar, ordenó a los hombres lagarto que usaran esa recompensa para restaurar el piso 67 tras la destrucción causada por la batalla. De repente, un aura azul envolvió a todos los que provenían del piso superior. Una notificación del sistema anunció que regresarían al piso 99 al cabo de 30 segundos. Al oír esto, el líder de los hombres lagarto se sintió profundamente conmovido. Las ranas joya también quedaron sorprendidas por la generosidad del legendario dragón negro. Pronto, el aura azul envolvió por completo a todos. Salieron disparados hacia el cielo y fueron teletransportados de regreso al piso 99 de la torre. Finalmente, después de casi un año, estaban viendo nuevamente el piso 99. Incluso Seyun se emocionó al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. El aire fresco se sentía increíble tras tanto tiempo. El lobo negro, el lobo blanco, la familia de conejos de fuego y los adorables conejitos corrieron hacia adelante, conmocionados y llenos de alegría al ver que su maestro, Seyun, por fin había regresado. Seyun se arrodilló para revisarlos a todos, maravillándose de lo mucho que habían crecido los conejitos. Los acarició con cariño, admitiendo cuánto los había extrañado. De pronto, Teo miró detrás de él y notó algo extraño. Colándose silenciosamente en el piso 99 no era otro que el Lord Heron, el rey de las ranas joya. Teo quedó en shock al ver que Heron los había seguido hasta el piso 99. También se sorprendió al notar cuánto habían crecido los conejitos. Mientras tanto, Seyun le preguntó a la coneja madre y al conejo padre por Bad, preguntándose cómo estaría y si se había adaptado bien, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vieron. La coneja madre señaló la casa que habían construido para Seyun. Dentro, varias reinas abeja y abejas obreras cuidaban de Bad, que descansaba feliz boca abajo a la sombra, tal como deben hacerlo los murciélagos. Ella explicó que Bad estaba perfectamente bien. La granja no había cambiado en absoluto, y los nuevos cultivos estaban completamente desarrollados. Tomates, papas y muchas otras plantas crecían de manera espléndida. El conejo granjero explicó que los habitantes de la aldea Granny estaban ansiosos por ayudar con el trabajo. Aunque antes se habían dispersado para cumplir con sus labores como comerciantes errantes, ahora habían regresado y realizado una gran cantidad de trabajo. Incluso los conejos arquitectos se acercaron a Seyun, llamándolo con entusiasmo y diciéndole que habían preparado algo mientras él estaba ausente. Luego le preguntaron si quería seguirlos. Cuando la escena cambia, llegamos cerca del abismo bajo el piso 99. Seyun reconoció el lugar de inmediato. Era la cueva por la que había entrado a la torre por primera vez. Al observar con más atención, notó algo nuevo en el suelo, una trampilla que antes no existía. Seyun la abrió y Teo se asomó al interior. Vimos que ahora entrar a la cueva ya no era problemático, porque los conejos arquitectos habían construido unas escaleras que descendían profundamente. Seyun comenzó a caminar hacia adentro y notó varias velas iluminando toda el área, evitando que la oscuridad se extendiera.
Se sintió complacido al ver la escalera que conducía directamente a la cueva. Comprendió que, a partir de ahora, podrían entrar y salir libremente sin necesitar que alguien desde arriba los jalara. En ese momento entendió lo duro que debieron haber trabajado los conejos arquitectos para lograrlo. Mientras tanto, vimos a las dos pequeñas y adorables criaturas cuyos nombres ya habían sido olvidados, junto con Flam, observando felices a su amo. También notamos que ahora había varios ents purificadores, cuando antes solo existía uno al momento en que Seyun se fue. Incluso Oso Bebé se preguntaba qué estaba ocurriendo. Pronto se explicó la razón: el primer ent, llamado Pasaki, había producido más semillas. Para Seyun, esto era una excelente noticia, ya que eso significaba que Flam ahora tendría más compañeros dispuestos a protegerla. Justo entonces apareció una notificación del sistema. Se reveló que Aileen estaba conmocionada al ver que Seyun había logrado proteger todo. Estaba sorprendida de que hubiera regresado sano y salvo. Seyun sonrió y le preguntó cómo había estado. Sin embargo, la dama dragón sintió al mismo tiempo alivio e irritación al ver su expresión tan despreocupada, lo que la hizo sentirse tonta por haberse preocupado tanto por el equipo que había enviado. Apartó esos sentimientos y le dijo que, más importante aún, tenía algo que darle en ese momento. Seyun se sorprendió, preguntándose qué más podría ser. Dentro de la torre del administrador, Aileen abrió el libro azul y comenzó a canalizar magia hacia el orbe de cristal. Le dijo a Seyun que lo considerara una recompensa por todo su arduo trabajo. Cuando el hechizo surtió efecto, Seyun quedó envuelto en un aura azul de pies a cabeza. Se sobresaltó al sentir una poderosa oleada de energía recorrer su cuerpo. Algo había cambiado claramente. La dama dragón sonrió con calma y le dijo que lo esperara con ansias, porque finalmente había encontrado la autoridad más adecuada para él. Se llamaba la autoridad del cuerpo inquebrantable, otorgada a un dragón de nivel intermedio. Estaba tan emocionada que añadió: voy a mostrarte lo que significa ser un administrador de alto nivel, Seyun. Solo entonces Seyun comprendió lo que eso implicaba. Con el cuerpo inquebrantable, su cuerpo físico nunca podría romperse. La idea lo dejó atónito, y se preguntó con incredulidad si realmente se había vuelto invencible. Sin embargo, al ver cómo la energía azul se desvanecía poco a poco, se preguntó por qué aún no sentía su poder. Al oír eso, Oso Bebé decidió ponerlo a prueba de inmediato. Sacó su confiable arma de madera y la estrelló con una fuerza descomunal directamente contra Seyun. Seyun se sobresaltó y cayó al suelo mientras una nube de humo se elevaba desde su cabeza por el impacto. Cuando Oso Bebé se dio cuenta de que la cabeza de Seyun no había salido volando, se llenó de alegría, convencido de que su papá por fin se había vuelto fuerte. Incluso Teo se dio cuenta de que Seyun no se había roto, ni siquiera después de recibir un golpe con toda la fuerza del oso. Sin embargo, Seyun comenzó a llorar, diciéndole a Oso Bebé que todavía podía sentir el dolor exactamente igual que antes. Le advirtió que no esperara que el ataque no le causara dolor. Aclaró que, aunque no recibiera daño físico, el dolor seguía ahí tal como siempre. Luego, Seyun se giró hacia la administradora de la torre y le agradeció sinceramente por el increíble regalo. La dama dragón le dijo que, a partir de ahora, dejaría las cosas en sus manos. De repente, apareció una notificación del sistema. Informaba a Seyun que se había activado una misión. La misión de oficio consistía en experimentar la alegría de la cosecha y usar la habilidad de recolección 100.000 veces. La recompensa por completarla sería alcanzar el nivel 4, recibir 51.000 monedas de la torre y que todas las habilidades del oficio de granjero de la torre aumentaran un nivel. Sin embargo, completar 100.000 cosechas claramente no sería una tarea sencilla. Cuando la escena cambia, llegamos al piso del Reino Conejo, donde Grid estaba contemplando su antiguo retrato como una criatura completamente narcisista. Un soldado se acercó a Grid y le informó que había un reporte urgente. Tras recibir permiso para hablar, el mensajero explicó que la Asociación de Comerciantes Errantes necesitaba ayuda. También le informó que dicha asociación había enviado una citación dirigida a Grid. La situación era grave, ya que el cerdo gordo Tarik había sido capturado tras fracasar en el intento de secuestrar a la princesa coneja. Durante el interrogatorio, Tarik había mencionado el nombre de Grid, convirtiéndolo también en sospechoso. Los ojos de Grid se llenaron de intención asesina mientras se preguntaba cómo Tarik podía haber sido tan estúpido. Grid lo había tratado bien, después de todo, Tarik era un anciano jabalí como él, e incluso le había confiado una reliquia importante para llevar a cabo el plan. Ahora, debido al error de Tarik, la Asociación de Comerciantes Errantes, una organización financiada por el propio Grid, se atrevía a actuar en su contra. Grid se volvió hacia el mensajero y le preguntó si existían pruebas concretas que lo vincularan con Tarik.
El mensajero respondió que sí había indicios, ya que Yona, líder de la Asociación Mágica, y la oficina de inspección encabezada por el inspector Fox habían llevado a cabo una operación conjunta. Aparece un recuerdo. Vemos al inspector Fox arrestando a Tariq por 8 cargos criminales, incluyendo secuestro, detención ilegal y extorsión. Las autoridades habían asegurado la confesión de Tariq usando un dispositivo de grabación. Tariq quedó completamente expuesto, revelando que él había sido quien alimentó a las langostas rojas. Una vez que todo quedara devastado y se agotara el suministro de alimentos, el piso 67 caería bajo el control de Lord Greed. Después de leer la citación, Greed la rompió en pedazos, despidió al mensajero y le ordenó que se fuera. Continuó mirando fijamente su retrato, incapaz de creer que la Asociación de Comerciantes lo hubiera convocado y que se viera obligado a presentarse en persona. Greed tomó un libro negro de una estantería, un libro que nunca había leído. Aquel libro negro era en realidad la llave de un pasaje oculto. Al moverse la estantería, Greed descendió más profundamente bajo tierra y abrió una enorme puerta con el símbolo de un gran arco dorado grabado en ella. Más allá de la puerta se alzaba una estatua de un dragón blanco, rodeada de enormes montones de oro esparcidos por toda la cámara. Aquella escena dejaba al descubierto cuán codicioso era realmente el cerdo. De pronto, la estatua del dragón blanco comenzó a hablar. Al oír la voz, Greed se inclinó de inmediato con respeto, saludando al gran dragón blanco que hablaba a través de la estatua. Los ojos del dragón blanco brillaron con energía carmesí mientras miraban fijamente a Greed. La escena vuelve al piso 99, en la cueva. Los conejos granjeros estaban cosechando tomates cherry, mientras otros conejos y ents regaban el árbol en llamas y cuidaban los nuevos retoños. Los bebés comían tomates cherry, al igual que otros conejos y ents. El oso conejo ayudaba a traer agua desde el lago cercano, mientras los pequeños conejos lo miraban con admiración. La princesa coneja era tratada con gran generosidad, ya que los conejos arquitectos le presentaban todo lo que habían cosechado. Todos notaron que Seyun estaba contando números en voz baja. Cuando la escena cambia nuevamente, vemos a Seyun, Teo y el conejo negro tirando con fuerza de algo firmemente arraigado en el suelo. Por más que lo intentaban, no lograban arrancarlo. La enredadera roja, con múltiples hojas, permanecía intacta y firmemente plantada. Seyun se dio cuenta de que aquello que intentaban sacar no era cualquier cosa. Incluso Teo jamás había visto una enredadera de camote tan enorme, sabiendo que definitivamente había un camote gigantesco enterrado bajo tierra. Al escuchar las palabras camote gigante, Oso Bebé sintió una repentina oleada de fuerza y sus ojos comenzaron a brillar. Empezó a crecer cada vez más, agarró la enredadera y tiró de ella con toda la fuerza que tenía. Mientras tanto, Seyun y Teo dieron un paso atrás y comenzaron a animar a Oso Bebé a todo pulmón. Oso Bebé gritó con todas sus fuerzas, y cuando el camote comenzó a salir lentamente del suelo, tanto Teo como Seyun pusieron expresiones exageradas de asombro. Finalmente, el enorme camote salió por completo, y Oso Bebé volvió a su forma de bebé. En ese momento apareció una notificación del sistema, informando a Seyun que se trataba de un camote calabaza gigante cultivado en la torre. Tenía un sabor delicioso gracias a la gran cantidad de nutrientes que contenía, pero todos esos nutrientes se habían utilizado únicamente para su crecimiento. Como resultado, no otorgaba ningún efecto al consumirse y tampoco brotaría aunque se plantara. Era un cultivo de grado C con una fecha de caducidad de 45 días. Todos se subieron encima de él, incapaces de creer que un camote tan gigante estuviera justo frente a ellos. Incluso Seyun sabía que ese camote era increíble, con uno solo bastaría para alimentar a todos. Oso Bebé ya no podía esperar más y le dijo a su papá que quería comérselo de inmediato. Sin embargo, cuando Seyun revisó su misión actual, vio que solo había usado la habilidad de cosecha 2389 veces, cuando en realidad necesitaba usarla una muy lejana cantidad de 100.000 veces. Se preguntó cuándo lograría terminarla. Aún así, Seyun se dio la vuelta, miró a los monstruos felices y adorables, y anunció que primero comerían. Oso Bebé había trabajado duro, y el castigo que había recibido antes quedaba oficialmente cancelado. Después de todo, sí tendría cena. Todos sonrieron con alegría. Seyun sacó la llave del espacio dimensional y abrió directamente un portal hacia la cueva del piso 99. Le dijo a Oso Bebé que sacara 10 langostas púrpuras de dentro. Oso Bebé corrió de inmediato y comenzó a sacar langostas púrpuras. El jefe lobo las miró con confusión, mientras que los demás conejos las encontraban repugnantes. Teo se apresuró a decirles que no juzgaran por la apariencia, explicando que en realidad sabían increíblemente bien. Los conejos lo miraron con desconfianza. La escena vuelve a cambiar cuando Seyun y los demás comenzaron a cocinar nuevamente sopa de camote con langosta púrpura. Mientras se cocinaba,
Seyun la probaba poco a poco, ajustando cuidadosamente los ingredientes. La madre coneja observaba nerviosa, pensando que el guiso tenía un aspecto sospechoso. Seyun quedó satisfecho con el resultado, sabiendo que agregar el camote gigante para darle un toque extra de dulzura había sido la decisión correcta. El sabor se había vuelto más profundo y rico. Seyun le pidió al conejo artista que la probara, pero nadie se atrevía a moverse. Incluso la madre coneja estaba temblando, inquieta por la apariencia del guiso. De repente, el conejo regordete dio un paso al frente sin dudar, tomó el tazón y empezó a comer sin parar. Lo terminó en cuestión de segundos y miró a todos con una expresión que dejaba claro que había llegado al cielo. Seyun le preguntó si quería otro tazón. El conejo regresó corriendo con entusiasmo. Al ver que el guiso era seguro, los demás conejos finalmente se relajaron. Incluso el conejo artista y la madre coneja comenzaron a comer, mientras que los conejitos solo podían olfatear el delicioso aroma. La madre coneja alimentó con cuidado a los bebés con pequeñas porciones. El conejo arquitecto encontró el guiso increíblemente delicioso, y Seyun continuó sirviendo tazones uno tras otro a todos los que estaban en fila. El siguiente tazón se lo ofreció a Yona, pero ella lo rechazó, al igual que la princesa y el conejo guerrero negro. Yona explicó que tenían asuntos urgentes que atender. Seyun le pidió al conejo simétrico que se encargara de la ejecución de Aoski. También le pidieron a Seyun que organizara una reunión rutinaria después de obtener su nueva habilidad. El resto de la conversación fue confusa y fragmentada, pero parecía tratarse de propuestas, responsabilidades y asuntos pendientes relacionados con la fuerza necesaria para mantener con vida al equipo y decisiones sobre el futuro en el piso 99. Seyun se volvió curioso de inmediato y preguntó de qué se trataba. Cuando la escena cambia otra vez, regresamos al exterior de la granja del piso 99, donde Seyun y los demás miraban hacia arriba, atónitos, ante algo enorme que proyectaba una sombra sobre ellos. Todos se preguntaban qué podía ser. Frente a Seyun y los demás no había un monstruo ni un ser gigante, sino otro cultivo gigantesco. Tenía hojas tan grandes que funcionaban como enormes ventiladores. Teo se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una zanahoria gigante y se preguntó qué deberían hacer al respecto. Incluso Oso Bebé se quedó congelado por un momento, aquello era demasiado incluso para él. Seyun pensó en qué hacer, preguntándose si deberían excavar la tierra alrededor para poder cosechar la zanahoria correctamente. Teo le dijo a todos que no se preocuparan, recordándoles que él era el gato mercader dorado. Luego le pidió a Haron que se transformara en su forma grande habitual. Mientras el rey rana joya crecía de tamaño, se preparó para sacar la zanahoria. Sujetó firmemente las hojas y les dijo a todos que lo dejaran en sus manos. Usando toda su fuerza, tiró hacia arriba. El suelo comenzó a temblar violentamente, y aunque Haron usó todo su poder, la zanahoria no se movió ni un poco. Seyun no podía creerlo. Incluso con la fuerza de Haron, era imposible sacarla. Todos quedaron sorprendidos. Era algo imposible. Seyun se preguntó qué demonios habría enterrado bajo tierra. Justo entonces, Seyun escuchó un fuerte sonido de pasos y se dio la vuelta. Al mismo tiempo, Oso Bebé se emocionó de repente. La razón se reveló de inmediato, la madre oso había regresado al piso 99. Sin embargo, la situación se volvió peligrosa al instante. El rey rana joya y la madre oso roja se miraron fijamente, claramente listos para enfrentarse. Aunque Seyun les dijo que no pelearan, se dio cuenta de que, dado que Haron venía de un lugar donde no podía luchar, no lo haría. Si hubiera venido de otro piso, habría ofendido sin querer a la madre oso. Teo se agarró la cabeza, sabiendo que Haron era técnicamente su subordinado, pero sin tener idea de cómo detener ese enfrentamiento. Antes de que la situación empeorara, Oso Bebé corrió entre la madre oso roja y el rey rana joya. Con entusiasmo, le dijo a su mamá que había una zanahoria enorme enterrada en el suelo y que quería comérsela lo antes posible. La madre oso salió de su postura agresiva y miró la zanahoria gigante con sus hojas protegidas. El rey rana joya también se detuvo. Se miraron durante un momento y entonces Seyun tuvo una idea. Les dijo a ambas criaturas gigantes que, en lugar de pelear, unieran fuerzas y sacaran la zanahoria juntos, ya que eran los dos seres más poderosos del piso 99. Pelear podía ser su instinto, pero cooperar también era posible. Ambos dudaron, pero al final aceptaron, por el bien de Oso Bebé. Cada uno tomó las hojas de la zanahoria y comenzó a tirar hacia arriba con todas sus fuerzas. El poder que ejercieron fue tan inmenso que provocó un verdadero terremoto. Seyun se preguntó qué tan gigantesca debía ser esa zanahoria para causar semejantes temblores. Oso Bebé animaba a su madre a todo pulmón, diciéndole que aguantara. Tanto la madre oso como el rey rana joya lucharon con todas sus fuerzas y, lenta e increíblemente, la zanahoria comenzó a elevarse.
Todos observaban incrédulos. La zanahoria gigante seguía saliendo y no parecía tener fin. Justo frente a Seyun y los demás, la zanahoria dorada salió completamente del suelo y comenzó a flotar en el aire. La madre oso casi se desplomó por el agotamiento, mientras el rey rana joya la miraba en shock. Todos los demás quedaron inmóviles, incapaces de creer lo que estaban viendo. En ese momento, apareció una notificación del sistema. Informaba a Seyun que había cosechado el altar de la zanahoria gigante del listón rojo. Su experiencia de trabajo aumentó considerablemente y su nivel de recolección, así como su competencia, también se elevó de forma notable. Además, obtuvo 10.000 puntos de experiencia. Seyun quedó atónito. Se preguntó qué era exactamente el altar de la zanahoria gigante del listón rojo. Al escuchar el mensaje del sistema, el conejo padre y los conejitos de pelaje amarillo se apresuraron a acercarse. Antes de que Seyun pudiera hacer más preguntas, apareció otra ventana del sistema. Esta indicaba que Seyun debía ofrecer 100 cultivos de 10 tipos diferentes al altar de la zanahoria gigante del listón rojo dentro de un plazo de 24 horas. El sistema también indicaba que, tras completar la ofrenda, se activaría un evento especial, el Festival de la Cosecha de la Abundancia, el cual tendría una duración limitada. Además, como recompensa, se desbloquearía una habilidad laboral especial relacionada con cultivos gigantes. Seyun apenas podía creerlo. Mientras tanto, el rey rana joya tocó la zanahoria flotante con curiosidad, todavía sin entender qué era exactamente. El conejo padre dio un paso al frente y comenzó a explicar todo. Le contó a Seyun que aquel era el legendario altar de la zanahoria dorada, transmitido de generación en generación en el reino del listón rojo. Según las leyendas de la Torre Negra, una vez una zanahoria dorada gigante emergió del suelo, provocando un gran conflicto entre los conejos por decidir quién se quedaría con ella. Sin embargo, en medio del caos, un gran conejo pidió paz y compartió su comida frente a la zanahoria dorada. Conmovidos por su bondad, los demás conejos lo imitaron y comenzaron a compartir su comida uno a uno. Así, se celebró una festividad pacífica frente a la zanahoria dorada, un festival que más tarde sería conocido como el Festival de la Cosecha de la Abundancia. Aún así, una duda persistía en la mente de Seyun: ¿por qué una zanahoria de las leyendas del reino del listón rojo había aparecido en el piso 99? Y una pregunta aún más grande rondaba la mente de Oso Bebé: esa zanahoria ni siquiera era dorada. Sin embargo, Seyun comprendió que hacerse preguntas sin fin no cambiaría nada. Decidió seguir las instrucciones del sistema, desatar el listón de la zanahoria y celebrar el Festival de la Cosecha de la Abundancia. Cuando la escena cambia, Seyun se encuentra en un dilema, contando los cultivos que tenía disponibles. Entre ellos estaban zanahorias, tomates cherry, camotes calabaza, maíz, papas comunes y, por último, cebollines. Sacó 100 de cada uno y se preguntó si eso sería suficiente. Le pareció extraño, porque estaba seguro de haber plantado una mayor variedad de cultivos y pensó que sería buena idea plantar más. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. El conejo granjero le dijo que, en realidad, Seyun tenía razón y le pidió que lo siguiera a otro lugar, explicándole que la granja ya se había expandido. Cuando la escena cambia, Seyun vio fresas jugosas e incluso ajíes, cultivos que nunca habían comido antes. No podía creer que ya hubieran sido cosechados, ya que recordaba haber comprado esas semillas hacía mucho tiempo, junto con las de zanahoria. Oso Bebé empezó a babear al darse cuenta de que nunca había probado esos cultivos antes, pero instintivamente sentía que serían deliciosos. Entonces Seyun comprendió cuánto había trabajado el conejo padre como agricultor arrendatario mientras él estaba en el piso 67. Gracias a su esfuerzo, ahora tenían 2 tipos de cultivos adicionales para ofrecer al altar. Luego, el conejo reveló que en realidad había 3 cultivos más. Seyun se giró sorprendido, y el conejo le mostró maníes. Esto hizo aún más feliz a Seyun, quien se preguntó cómo ya estaban listos para cosecharse. Fue entonces cuando comprendió que debía ser gracias al misterioso monumento de piedra. El conejo confirmó su suposición, explicando que los cultivos habían crecido rápidamente debido a la influencia del monumento. Seyun se dio cuenta de que tendría que prestar mucha más atención a la granja ahora que se había expandido tanto. Agradeció sinceramente a todos los conejos por cuidar tan bien los cultivos en su ausencia. Mientras los conejos comenzaban a comer, Seyun reflexionó. Repasó los cultivos que habían cultivado hasta ahora: zanahorias, tomates cherry, camotes calabaza, maíz, papas, cebollines, fresas, ajíes y maníes. Eso hacía 9 tipos de cultivos. Faltaba uno más. Mientras Oso Bebé se metía varias fresas en la boca, Seyun frunció ligeramente el ceño, dándose cuenta de que eso era un problema. De pronto, Teo recordó algo. Le dijo que había un cultivo más.
Sejun preguntó cuál, y Teo le recordó que, cuando fueron al piso 75, habían plantado el fruto amarillo que obtuvieron tras derrotar a la reina rana. Oso Bebé lo llamó cuerno de pino, pero Sejun lo corrigió con suavidad, explicando que se llamaba piña. Sin embargo, también recordó que habían plantado muy pocas piñas. Como se habían sembrado hacía poco, dudaba que siquiera 10 estuvieran completamente maduras. Para cuando lograran cosechar 100 piñas para el festival, los otros cultivos comenzarían a echarse a perder, desperdiciándolo todo. Aún así, Sejun sabía una cosa con certeza: pensar demasiado no resolvería nada. Decidió cosechar sin descanso por el momento, mientras Teo y los demás lo animaban, sabiendo que les esperaba una enorme cantidad de trabajo. Cuando la escena cambia, nos trasladamos a la Asociación de Comerciantes, dentro del Tribunal Central del Pasaje Comercial. Un juez búho llamó al acusado, que no era otro que el cerdo Grid. El juez anunció que el brote de langostas en el piso 67 había sido provocado deliberadamente y apoyado por Grid y sus subordinados. Grid también fue acusado de solicitar el secuestro de la presidenta de la Asociación Mágica, Iona, así como de la princesa del Reino del Listón Rojo, Bubu. Además, fue acusado de traición, incluyendo la liberación de langostas en el piso 55 para atacar al Reino del Listón Rojo, el intento de asesinato del rey y la reina, y la conspiración para usurpar el trono. Tras enumerar todos los cargos, el juez búho golpeó el martillo contra el estrado, declarando oficialmente el inicio del juicio para abordar esos crímenes. Aún así, pese a escuchar su nombre ligado a cada acusación, Grid solo sonrió de manera siniestra, completamente imperturbable ante lo que estaba